Hola, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en DCS World. No estamos todavía en el Mirage 2000, pero os quería enseñar antes de nada el planificador para ver la ruta, ¿vale? La idea de hoy es aprender a alinear un waypoint con el inercial después de mucho tiempo de vuelo. Aquí vais a ver la ruta que voy a hacer. Y bueno, pues como podéis ver, es bastante amplia, ¿no? Salgo de Quality. Aquí está. Voy a ir directamente a waypoint 2. El waypoint 1 lo tengo en el bullseye como referencia. Saldré hacia waypoint 2 y bueno, esto no lo vais a ver en el vídeo, pero me haré esta pequeña ruta, así un poco a velocidad a cámara rápida. Y bueno, la idea es que cuando llegue al waypoint 10, ya habrá pasado una hora y pico de vuelo, entonces ya tendré este waypoint 10, tenía que tenerlo en unos puentes que están aquí, ¿vale? Estos puentes van a ser la referencia, en particular el primero, un puente ferroviario, para alinear el inercial otra vez con quitándole el drift, ese desfase, ¿no? De tanto movimiento y de... Bueno, ya lo vamos viendo. Cuando lleguemos a waypoint 10 veremos cuánta distancia hay de esa... En teoría debería estar encima del puente o muy cerca, pero con tanto tiempo de vuelo vamos a ver que ese waypoint no va a estar en el objetivo y tenemos que alinear el waypoint de referencia que tomamos como waypoint 10. Ya habéis escuchado esto en anteriores vídeos, ahora vamos a hacerlo pues con los dos métodos que hay, ¿vale? Así que nos vemos en la cabina. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Si miro la cámara tengo que mirar para la derecha. Entonces ya estamos aquí otra vez. Ya llevamos volando, pues no sé, un montón. Ya hemos hecho la ruta entera, fijaos dónde estamos. Hemos venido para acá, subido, Hemos llegado aquí y deberíamos estar yendo hacia los puentes que están por esta zona. Aquí. En teoría estoy volando recto al waypoint. Voy a bajar en altitud para que podamos ver el waypoint en el suelo. Voy a hacer una primera pasada para ver dónde está el waypoint. Y bueno, está un poco lejos, todavía está a 40 millas. Simplemente he estado navegando así a cámara rápida, a como estoy ahora, piloto automático, y ahora últimamente, a cuando estaba llegando a esta dirección, me he metido un poco de GES para obligar un poquito más al inercial. Pero bueno, debería simplemente volando normal a verse esto desalineado. Más o menos si estoy volando recto, los puentes no los veo todavía. Si esta es la carretera que están los puentes. No sé. Sé que hay tres puentes, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Vamos a meter un poco de aceleración a esto. Entonces el inercial se va a poder corregir, por así decirlo, si está a menos de 10 millas. Mira, ahí está, ahí está. ¿Vale? Pausa. Bueno, habíamos dicho que estábamos en unos puentes y fijaos que el waypoint está en la costa. Está en la costa del waypoint. Está aquí y los puentes que habíamos seleccionado, quitamos esto, estamos volando hacia aquí, hacia, a ver, una referencia visual. Bueno, aquí está el río, uno de los entrantes, pues el primer camino que hay. Bueno, pues más o menos estamos volando hacia aquí, ¿no? Este primer camino que hay, estamos volando aquí. Y el waypoint lo habíamos plasmado aquí, que no sé por qué no están los puentes ahora en el mapa, pero bueno. Vale, ahí es donde estamos volando. Fijaros que con la ruler, si yo hago esto, pincho aquí, me lo llevo aquí, hay 2,50 millas de distancia, ¿vale? Entonces, el inercial lo puedes reparar, no es que sea reparar, sino alinear otra vez en aire cuando está a menos de 15 millas de esta diferencia, de 15 millas. Por lo que ahora mismo sí podríamos arreglar ese error, ¿no? Vamos a otra vez a cabina y para ello vamos a quitar el piloto para que veamos mejor. Para ello tenemos que usar o bien el botón de aquí, os hago zoom, para ver que se vea, este de el rec y en update, o en el propio stick, no sé cuál es el botón
dónde está situado, pero yo sí lo tengo. Hay un botón en el JAS que es justo para eso, porque no puedes tener que estar con el stick en un mano y luego así con los brazos cruzados para dar al botón, o con la mano así con el otro, ¿vale? Simplemente con el stick. No sé si está en el throttle o en el stick. Yo lo tengo en el stick, pero en el real no lo sé. Y los puentes, ahí están los puentes, ¿vale? Ahí se ven, 1, 2 y 3, y el nuestro es el primero. Y ya veis la diferencia que hay. Entonces la idea va a ser, o pulsando ese botón o con el botón que os digo, con el modo de alinear con radar, que ahora mismo se me ha olvidado cuál es. Vale, es aquí el de policía no top. Este, el OPL. Estaba utilizando el RD. El RD es ese modo que pone el manual que no está implementado y no sé qué. El OPL. No sé qué significa las siglas, pero es intentar buscaros una idea de la L final de line, de alinearse, no sé. Luego se os olvidará, pero que sepáis que está siempre en la consola esta. Hay que tener en cuenta, esto lo podéis hacer lo tenéis que hacer con Master Arm Safe, porque si os dais cuenta, de momento que pongo el Master Arm activado, se quita la opción. Entonces hay que usarlo en Safe, ¿vale? Entonces, la idea, otra vez lo pongo, modo OBSL. El radar ahora está trabajando con el OBSL y lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, la idea de alineamiento por radar va a ser este iconito, porque se puede hacer de dos maneras, sobrevolando el waypoint o con el OBL. O sea, el OBL va a ser con el radar. Vamos primero a hacerlo con el radar, siempre va a ser más preciso. Vamos a ponerlo encima de la referencia, en este caso el puente. Ese waypoint ya nos olvidamos de él, de donde esté ahora mismo. Ahora simplemente tenemos que volar hacia poner este iconito que hay aquí, este diamante, encima del puente, de nuestro puente primero. Y una vez lo tengamos encima, estemos bien cerciorados que está encima, cuanto más cerca mejor, pero tampoco tenemos que estar justo haciendo un picado encima, ¿vale? Que lo veamos, nosotros tengamos la confianza de que está en la marca. Fijaos aquí a la derecha que tenemos 12,8 kilómetros. Eso es el slant range de este diamante. Luego cuando le demos, dependiendo de qué postura esté aquí nos va a salir una especie de coordenadas, unos valores. No hace falta realmente sabérselos, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Quito la pausa. Voy a ver si el botón que tengo es este, me parece. Sí, es este, vale. ¿Y en cabina se mueve algo? No, no se mueve nada. Bueno, pues ahora voy apuntando. Podemos hacer un poco de zoom para verlo mejor, tal, como queráis. Cuanto más preciso lo tengamos, visualmente mejor. Entonces, yo levanto un poquito el morro y ahí cuando veo que esté el puntito en el puente, ya está, le he dado. Y ya me voy. ¿Vale? Ahora mismo, pues, no me hace falta sobrar un puente. Yo quiero irme, por el tema de vídeo, si no seguiría la ruta. Ahora mismo tengo solo el valor introducido. ¿Vale? Voy a poner el avión mirando al mar para que cuando me dé la vuelta veamos el cambio de waypoint como está. Vale, pues ya me estoy dejando el waypoint. Y ahora fijaros estos valores de aquí, que es lo que os decía. Dependiendo de qué posición tengáis, casi todas es la misma, excepto en esta. Entonces son los mismos valores. Viene siendo la distancia. Esta es en millas, siempre es en millas. La distancia hacia el sur y hacia el oeste del waypoint, la distancia, ¿no?, de donde nosotros hemos apuntado a donde está el waypoint. Perdón. Entonces este waypoint estaría casi 3 millas al sur y casi 4 millas y media al oeste, ¿vale? La diferencia donde nosotros hemos apuntado a donde está el waypoint, que debería ser el bueno, pero como está mal alineado, pues es lo que hay. Luego el otro valor, que son el resto, son un tema de rumbo, en rumbo 6-7, y la distancia.
la que está. Os había dicho que estaba a 2 millas, no sé cuánto, algo así habíamos dicho en el mapa. Fijaos que la precisión es de 3,7 en rumbo 67. Esta vez desde el waypoint a la marca que hemos hecho nosotros. Bueno, marca, donde hemos apuntado con el radar. ¿Vale? Entonces, como está a menos de 15 millas, el sistema lo reconoce como válido. Por eso se nos ilumina el botón de válido. Ahora simplemente tenemos que confirmar ese dato. Le daremos a val, pero voy a virar a waypoint para que lo veamos cómo cambia. Yo siempre os recomiendo que uséis la función del radar, porque básicamente no tienes que sobrevolar el waypoint. Hay otra opción de cómo alinear el inercial otra vez, medio vuelo, que es sin el radar, simplemente sobrevolando el waypoint y justo dando al botón en el momento adecuado. Bueno, vale, no estamos viendo el waypoint ahora mismo en pantalla, pero recordar que lo teníamos por aquí. Así que ahora cuando valide el valor, lo voy a validar, le doy clic, validado, desaparecen las luces, voy a quitar el modo de OBSL y ahora estamos a 11 millas. No, que nos hemos pasado el siguiente waypoint, perdón, era waypoint 10. Waypoint 10. Ahora sí, 10 millas, 11. Un poquito más. Que nos aparezca que estamos a 10 millas. Y ahí veis el waypoint. Fijaros que antes nos estaba saliendo por aquí en la ciudad, en el primer camino este que decíamos. Y ahora ya nos ha salido en el donde en teoría están los puentes. ¿Vale? Debería haber salido donde yo estaba estado apuntando. Recordar que las coordenadas no son exactas al metro, pero fijaos que está justo al lado del puente, que es lo que nos interesaba. Ahora ya tenemos una precisión mucho mayor, hemos recuperado la precisión, con lo cual podríamos continuar la misión y bombardear o irnos a la pista que queremos aterrizar, porque es otro aeropuerto distinto y no apareceríamos 18 kilómetros más al sur o simplemente siguiendo los waypoint. Vale, ahí lo veis perfectamente cómo está el waypoint en el sitio que corresponde. Vale, aquí yo podía haber apuntado un poquito más arriba, más abajo, lo que os digo de la precisión a la hora de usar el radar, el puntito, pero ahí lo está. Así que ahora voy a retomar el vídeo, voy a hacer otra vez toda la misión para que se me desalinee el inercial y vamos a ver cómo se hace por el otro método, ¿vale? Para que veamos el cambio que se hace. Así que nos volvemos a ver en cabina en unos segundos. Bueno, pues hemos vuelto y ya he hecho la misión otra vez. Con el replay, he puesto ahí un poco a cámara rápida y comentaros bugs que hay aquí. Siempre hay bugs en este programa, ¿no? En teoría, si entramos en los modos de alineamiento, el OBSL, por ejemplo, y seleccionaríamos con el REC o con el stick, me da igual, ¿vale? Nos da estos valores. Yo, si paso al Master Arm, evidentemente, vale, funciona, se va a la simbología, tal, y aquí desaparece todo. Perfecto. Si quito el Master, perfecto. Si le doy al validar data otra vez, bueno, perdón, tengo que darle a OBSL, le doy, vale, por ahí bien, ¿vale? Entonces, como quiero cancelarlo, lo puedo dar aquí, cancelo el valor y ya está. Y ahora, si quito este modo, y lo voy a hacer con el modo de sobrevolar waypoint, si le doy al modo rec, al botón rec, ahí tengo mi coordenada, ¿vale? Y ahora paso a Master Arm. Aquí, bug. Estoy con el cañón, estoy con validar datos, o sea, esto no, ¿vale? En teoría, la idea es que en los modos, voy a cancelar el valor, en los modos, o sea, tú tienes que estar en el modo de alinear nivel inercial, ya sea con el OBSL o con el simplemente sobre el waypoint, ahora lo veremos cómo es, y darle, y ya está. Y si tú por lo que fuera pasaras a un cañón, al momento de aire, hicieras cualquier otra cosa, ese modo desaparece, ¿vale? Se cancela todo. Pero no, aquí ya veis que hay alguna cosa que no se cancela. Bueno, estamos ya casi a 10 millas, todavía veremos otra vez el waypoint que está desfasado. El modo que vamos a usar ahora es el de sobrevolar. No me gusta porque tienes que sobrevolar y tienes que tú saber que estás encima del objetivo. No es, o sea, tienes que mirar para abajo y decir, vale, ahora. Si vuelas muy alto,
esa es difícil. Si vuelas muy bajito, pues sí, es fácil. Entonces, esto yo lo veo en misiones que tengas que volar bajo para aproximarte a algún objetivo, vale, puedas tomar esa referencia. Pero yo siempre prefiero el radar, ¿vale? Siempre que podemos usar el radar nos va a dar más juego. Recordad esos dos bugs, el de que se queda la marca ahí como guardada, y también me pasa con el OBL, ¿vale? O sea, con el radar. Entonces, bueno, simplemente tener vosotros la disciplina de cuando hagáis una actualización de INS, que es como se llama esto, hacerla del tirón, no coger, dejarla ahí y pasar a masterar on, a aire, suelo, ¿vale? Recordar las 15 millas que tiene que haber para que el sistema acepte ese valor. Si hay menos de 15 millas lo acepta, si hay más no lo acepta, entonces no nos acepta el validar. Recordar que podemos cancelar si por lo que sea le hemos dado al rec o al INS update, que es este botón de aquí, por lo visto. Lo he aprovechado para mirar el manual donde da. Lo podemos cancelar dándole otra vez al botón de rec o al mismo INS update. Pero bueno, vamos a hacer el modo nuevo, el modo este que os digo de sobrevolar. Estamos a 10 millas. Voy a quitar el cambio de waypoint este, automático. ¿Dónde está mi waypoint? Partido. Ahí está. Este es el waypoint, con lo cual tenemos que hacer una actualización del INS, del inicial. Y como sabemos que nuestra referencia es el puente, vamos a sobrevolar el río. Y esto va a ser tan simple como en el momento que yo, o sea, no tengo que tocar ningún botón, ni nada, ¿ves? Ahora voy a hacer la prueba, le doy al botón en el JOTAS y veis que ya el sistema, ya lo tenéis, se ha puesto. Le doy otra vez y desaparece, ¿vale? Simplemente es eso. Tú vas volando tranquilamente y con tu botón, o bien en cabina o con el stick, darle. Bueno, pues vamos a hacernos por aquí. Bueno, como veis sigo con un camo de pardela, por si no habéis visto que habéis estado llevando. Y ahora simplemente asegurarnos de... Hombre, es un puente, podríamos pasar por debajo del puente, ¿no? Pero hay que pasar por encima del objetivo que queramos. Entonces ahora sería... ¡Plap! Ahí mismo me sirve. ¿Vale? Confirmo que tengo valores. Ahora tengo valores ahí. ¿Y qué valores tengo? Bueno, difiere bastante, ¿no? Del otro vuelo. Para que veáis que más o menos siempre cambia. Entonces, bueno, vamos a alejarnos un poquito. Vamos a darnos media vuelta para que veáis cómo cambia. Y para que veáis que no os miento. I'm not a liar. Vale. Where are you? Ahí está el waypoint. El viejo. Y ahora voy a actualizarlo. Le doy a validar data. Hemos validado y ahí veis que directamente se ha venido el waypoint a donde he sobrevolado, ¿no? Entonces, bueno, como veis, esto es necesario, sobre todo cuando quieres hacer un bombardeo y tiene que estar cerca de ese waypoint, ¿no? Lo tomas como referencia. El waypoint 10 es el sitio donde bombardear. Y luego ves al waypoint 10 y está en la ciudad al lado, ¿no? Hay dos ciudades y tú estás mirando en esa ciudad y dices, pues aquí no hay nadie. Y luego resulta que tienes que atacar esta de aquí. Entonces es importante. Y vemos como el waypoint ha caído bastante bien. Lo hemos plantado en su sitio. Así que bien, espero que hayáis aprendido algo de esta lección. Es bastante importante. Los siguientes capítulos, bueno, como veis ahí sigue habiendo bugs extraños. Los siguientes capítulos hay alguno que estoy retrasándolo un poquito por el tema también de los bugs, a ver si se solucionan, pero simplemente veo que os tendré que comentar el bug y el día de mañana el vídeo, pues que espero que os sirva. Así que un saludo, no os perdáis el resto de vídeos. No lo he dicho al principio del vídeo, pero como siempre os digo, si queréis algún camo que os lo promocione, algún vídeo, alguna cosa, me lo dejáis en los comentarios y yo encantado de apoyaros y deciros lo que sea. Así que un saludo, os dejo la intro de salida y hasta luego. Chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.